bendiga, les saluda Pastor Ángelo en este día, contento de poder estar con ustedes, aunque no estoy presente de manera física con ustedes en este momento. Había adquirido antes de estar con ustedes un compromiso personal en la ciudad de San Antonio, Texas, pero estoy aquí de manera virtual. He grabado este mensaje como una muestra de mi responsabilidad y mi compromiso con ustedes que tengo como pastor, de que no falte el buen mensaje de la palabra de Dios en nuestra casa. Quiero aprovechar para saludar a toda mi familia de Grace Española aquí en Glendora. Un abrazo para cada uno de ustedes y agradecer a todas y cada una de las personas que este pasado miércoles estuvieron con nosotros en nuestra Vision Night. Fue una tremenda bendición compartir lo que Dios nos ha permitido alcanzar durante esos 90 días en donde hemos estado juntamente con mi familia sirviendo a Dios. Y cómo no, hablar también de lo que Dios tiene por delante para nuestra iglesia. Así que quiero compartirle de que a finales del mes de diciembre nuevamente estaré hablando ya no de mi gestión de 90 días, sino que estaré presentando a ustedes lo que compartía este grupo de personas y una parte de ello era el proyecto Crece. Le voy a invitar a que esté orando por ello. Será un plan que Dios nos ha entregado para que la iglesia avance y corra y alcancemos muchas vidas más para el Señor. Voy a invitarlo a que se prepare. Aliste por favor su Biblia de papel, si a usted le gusta su Biblia de papel, o si usted tiene una Biblia digital, abra su teléfono, aliste su iPad y vamos a prepararnos para escuchar la buena palabra de Dios. Vamos a darle continuidad a nuestra serie acerca de las 5 metas. Durante los últimos domingos hemos venido hablando de una serie de metas, de expectativas que Dios tiene para con nosotros como sus hijos. Y como no, esas metas están también netamente relacionadas a la vida que como iglesia tenemos por nosotros. Yo ya quiero hablarles acerca a ustedes de una meta que Dios tiene con nosotros y es la meta de que crezcamos. Este mensaje se llama Crecer. Quiero compartirle que en el año 2016 tuve la oportunidad de regresar de San Diego, California a Houston. Cuando llegamos a Houston, Dios nos bendice y pudimos comprar una casa. Y en esa casa tenía un patio muy especial, muy bonito, y a mi mano derecha del patio había un arbolito chiquito de este tamaño. Y ese arbolito, después de haber conversado con el jardinero, me dijo, este es un árbol de naranjas. Yo me emocioné. Yo me llené de expectativa y de alegría porque le dije, yo quiero ver ese árbol de naranjas crecer, yo quiero que me dé naranjas pronto. Él me mira con calma y me dice, tienes que calmarte, Ángelo, porque ese árbol está chiquito y va a requerir de tiempo y de que tú le inviertas para que en un futuro lejano él pueda darte muchas naranjas. Yo le dije, perfecto, ¿qué debo hacer para que ese árbol crezca? ¿Qué puedo hacer para que ese árbol dé naranjas como espero? Y él me dijo, la inversión que tú tienes que hacer para que este árbol dé fruto es, número 1, darle tiempo. Número 2, debes cuidarlo. Número 3, debes abonarlo. Debes darle mucha agua y permitir que con el pasar de los días el árbol madure, el árbol crezca y dé su fruto. Recuerdo que para 2019, antes de comenzar la pandemia, el árbol ya estaba creciendo bastante y él me dijo, cuando tú comiences a ver que el árbol bota flor, es porque el árbol se está preparando para dar su primera cosecha. Pero él me dijo esto, la primera cosecha no es muy buena, el primer fruto no va a saber rico, no va a estar muy bueno. Esa primera cosecha es la que el árbol bota, pero es la preparación para que el siguiente año dé un buen fruto. Efectivamente, para la primavera de 2019, el árbol comenzó a brotar flores. Se llenó mi patio de muchas abejas y yo me asusté en ese instante, pero él me dijo, tranquilo, esas abejas lo que están haciendo es polinizando esas flores para que esas flores se conviertan en fruto. Comenzaron a polinizarse, se llenó el árbol de mucha flor y para el fall del 2019 el árbol estaba lleno de naranjas. Obviamente, cuando ya se estaban comenzando a caer, les comenzamos a abrir, no sabían a rico, pero el árbol había dado fruto. Yo me había llenado de expectativa porque él me dijo, es la segunda cosecha cuando el árbol ha madurado más y ha crecido que va a dar buenas naranjas.
Llegó la primavera de 2020. Recuerde que estábamos en la pandemia. Pero en medio de pandemia y en todo lo que estábamos viviendo, ese árbol comenzó a crecer más, estaba más frondoso, estaba lleno de flores. Y para el fall del 2020, entre septiembre y octubre de 2020, ese árbol me botó la primera naranja. Y no solamente botó una primera naranja, sino que dio una segunda naranja. Y después dio una tercera naranja. Y después dio una cuarta naranja. Y después dio una quinta naranja. Y una sexta naranja. Y una séptima naranja. Y una octava naranja. Y el árbol se llenó de naranjas. Pero lo más interesante es que esas naranjas eran así como estas que tengo en mi mano. Eran amarillas, eran brillantes. Y cuando las destapaba y las cortaba, eran supremamente dulces. Yo llamé a mi jardinero, le compartí la anécdota de las naranjas y él me dijo, te lo dije, necesitabas darle tiempo al árbol, necesitabas invertirle, porque después de que el árbol crezca y tú lo cuides de la manera correcta, él solito se va a encargar de dar el fruto. El fruto que el árbol te ha dado es una muestra de que ha madurado, de que ha crecido y que la muestra de su crecimiento es el fruto que estaba dando para ti. Esta ilustración a mí me ha dado una enseñanza en la vida. Y es de que así como Dios le dio la capacidad a un árbol de dar fruto, es decir, la capacidad de crecer, Dios también te ha preparado a ti y a mí con la capacidad y con la meta de que crezcamos. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, que en el momento en que Dios creó al hombre le dijo lo siguiente, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. La bendición de Dios sobre el hombre tenía una particularidad, la de dar fruto. Pero para dar fruto había que crecer. Dios tiene la meta para que nosotros como seres humanos crezcamos. Pero no solamente esto. Cuando uno va a la Biblia y la estudia, se da cuenta que el fruto o el crecimiento alegra el corazón de Dios. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, versículo 8, lo siguiente, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En otras palabras, cada vez que nosotros demostramos fruto en nuestras vidas o cuando estamos creciendo en la vida, esto alegra el corazón de Dios. Esto alegra al Señor. Dios se pone contento cuando ve a un hijo, uno de sus hijos, creciendo, madurando y dando fruto en las diferentes áreas y aspectos de su vida. Pero esto relacionado al fruto o al crecimiento es una tarea bien interesante que como iglesia nosotros tenemos por delante. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 15. El apóstol Pablo, hablando acerca del crecimiento, hablando de la madurez, expresó lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Ojo, mire cómo la palabra madurez aparece aquí en la Biblia. Y obviamente si queremos hablar de madurez es porque estamos hablando de crecimiento en nuestras vidas. Ese proceso se va a llamar hasta que todos seamos maduros, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí que Dios ha puesto en nuestras iglesias pastores, líderes, hombres y mujeres, que la meta de ellos es equiparlos a ustedes ¿para qué? Para que crezcan y se parezcan ¿a quién? A Jesús. Nosotros vamos a predicar, a invertir, a trabajar en sus vidas para que crezcan, para que maduren. Y ese crecimiento y madurez tiene un estándar, es Jesús. Pero la Biblia continúa diciendo, versículo 14, entonces ya no seremos
inmaduros como los niños. Obviamente, una señal de madurez y de crecimiento es que ya no somos infantiles, ya no reaccionamos como un niño. Y dice, y no seremos arrastrados de un lado a otro, ni impulsados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos. Marquen su Biblia, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Nuevamente la palabra crecer aparece aquí y nuevamente está diciendo, el crecimiento te va a llevar a que te parezcas a Jesús. ¿Por qué? Porque esto me recuerda algo bien importante. Que aunque tú y yo podamos llevar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o muchos años en el Evangelio o caminando con Dios, Dios no ha terminado con nosotros y Él sigue invirtiendo y trabajando en tu crecimiento. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue trabajando en mí. Dios sigue trabajando en ti. Dios sigue obrando en ti. Dios sigue invirtiendo para que crezcas. Recuerda la ilustración del árbol. Yo lo que tenía que hacer con mi árbol y debía seguir haciendo es invertirle, cuidarlo, estimularlo, podarlo. ¿Para qué? Para que siga creciendo y dé más fruto. Esto lo resumo de la siguiente manera. Dios nos ha bendecido con la capacidad y el mandamiento de crecer. Dios tiene la meta contigo y conmigo de que crezcamos. Pero 2, el crecimiento alegra el corazón de Dios. Dios no quiere verte a ti estancado, Dios no quiere verte a ti frenado, Dios no quiere verte a ti quieto, no, Dios te quiere ver a ti avanzando porque eso alegra su corazón. Y como tú, pastor, me estoy tomando en serio la responsabilidad, tarea de invertir, estimular, motivarte para que crezcas. Es por eso que para nosotros como iglesia el otro año será un año de crecimiento. Es cuando vamos a lanzar nuestra carrera de crecimiento en la iglesia para que tú crezcas. Es que se van a abrir espacios para que sirvas, para que tú crezcas. Es que se van a abrir espacios para que gente sea líder y crezca. Haya un crecimiento. Pero sobre todo esto me habla de que Dios, como no ha terminado con nosotros, Él dice, hay espacio en tu vida para crecer. Sobre la base de esta introducción, yo quiero compartir con ustedes una historia muy importante y el referente de crecimiento en nuestras vidas. Si la meta es parecernos a Jesús, hay un versículo bien importante que nos va a ayudar a nosotros a comprender en qué áreas espera Dios que crezcamos, en qué áreas desea Dios que crezcamos, y está basado en Jesucristo. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 2, versículo 52. Y en esta mañana voy a compartir con ustedes 4 áreas en las cuales Dios espera de parte tuya y mía que nos propongamos el invertir para crecer en ellas. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Se lo repito. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De aquí, de este versículo, yo encuentro 4 áreas en las cuales Dios desea y espera que tú y yo crezcamos. Y la primera área que quiero compartir se llama el área intelectual. El área intelectual. La palabra dice en la primera parte de este versículo, y Jesús crecía en sabiduría. Jesús, el Hijo de Dios, en su condición de hombre, tuvo un proceso y un crecimiento intelectual en todas y cada una de las esferas de su vida. Jesús en su etapa de niño aprendió a hablar. Jesús en su etapa adolescente aprendería a leer. Jesús en su etapa de crecimiento fue a la escuela de la época, aprendió la Torá. Jesús tuvo un crecimiento intelectual.
Jesús en su ejercicio intelectual aprendió un oficio. ¿Cuál era el oficio? El oficio de ellos, el oficio de la carpintería. Pero Jesús, en el tiempo de Jesús, se hablaban dos idiomas. Se hablaba el hebreo y se hablaba el griego. ¿Esto qué me enseña a mí? Que Jesús estuvo en una etapa de crecimiento intelectual en su vida. ¿Sabe una cosa? Salomón, el hombre más sabio que ha tenido la historia y que dice la Biblia, enseña que adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, y los que la atesoran, el entendimiento los prosperará. ¿En dónde está eso, Ángelo? En Proverbios capítulo 19, versículo 8. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, y los que atesoran el entendimiento prosperan. En otras palabras, Salomón está diciendo, sé de aquellos que quieren aprender algo nuevo. Sé de aquellos que se quieren retar en la vida, en adquirir conocimiento. Sé de aquellos que dicen, quiero crecer en mi entendimiento, quiero crecer en conocimiento, quiero crecer intelectualmente como persona. Mi pregunta para ti en esta mañana, mi amada iglesia, es la siguiente. ¿En qué te gustaría aprender? ¿Qué quieres aprender para este cierre de año? ¿Y qué quieres ponerte como meta para aprender el próximo año? ¿Qué te parece que nosotros los que estamos aquí, que hablamos español, pero que vivimos en los Estados Unidos, propongámonos en seguir creciendo con el inglés? No te conformes, no te quedes a medias con hablar solamente con el hi, el hello y el bye bye. No. ¿Qué tal si nos ponemos como meta el seguir creciendo en el idioma? ¿O qué te parece a ti el que tú sigas creciendo y aprendiendo algo referente a tu trabajo? Si tú trabajas en cocina, aprende una nueva receta. Si tú trabajas en construcción, aprende alguna nueva técnica. O mira cómo están las tendencias de pintura. O mira qué es lo que está pasando en el mundo de la construcción hoy para que tú crezcas. Porque ese conocimiento va a alegrar a Dios, pero va a crear valor en ti. ¿Qué tal? Y me venía a la mente cuando preparaba este mensaje, que si aprendes algo acerca del manejo de las finanzas, aprende a manejar un presupuesto, aprende a manejar un sistema de cómo pagar tus deudas, aprende a cómo proyectar tu retiro. ¿Qué tal si haces un estudio en finanzas? ¿O qué tal si haces algo o estudias algo que nunca has aprendido? Dedícate o toma la decisión de aprender algo que nunca has estudiado. Algo que ni siquiera tengas idea de ello. Puede ser una gran inversión. Quiero compartirles algo que me ha sido a mí de mucha inspiración, y es mi esposa. Mi esposa, aunque ella ha tenido una condición de salud en sus piernas, esa condición no la ha frenado a ella. ¿Para qué? Para capacitarse y seguir creciendo. Y desde el 2014 a la fecha, yo he visto a mi esposa crecer en su área intelectual. La veo a ella leyendo mucho, la veo a ella aprendiendo mucho acerca de tecnología, la veo a ella aprendiendo mucho acerca del tema de redes sociales, que es un mundo amplísimo. La he visto a ella aprender temas de administración de contenidos. Y algo hermoso que ya lo compartí con ustedes, la he visto a ellos mismos en el crecer en el conocimiento de algo que disfruta y no sabía, y el manejo de las plantas. Tipos de plantas, tipos de arenas, tipos de abono, y disfruta y ha crecido mucho en ese aspecto, y he visto en ello un crecimiento. Mi pregunta es, ¿en qué quieres crecer? Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para esforzarte en crecer? Porque recuerda, cuando tú y yo crecemos intelectualmente, alegramos el corazón de Dios. Pero como dijo Salomón, el que adquiere conocimiento se ama a sí mismo, y el que lo atesora prospera. Ese conocimiento que tú vas a adquirir, Dios lo va a bendecir, pero es una puerta donde Dios te va a abrir a ti caminos para que tú puedas avanzar. Número 2. Jesús no solamente creció en entendimiento, o no creció solamente intelectualmente, sino que Jesús creció en estatura. Lucas 2:52, la siguiente parte dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Obviamente, la estatura hace referencia a que Jesús tuvo un desarrollo físico como persona. Jesús fue un bebé,
Jesús fue un niño, Jesús fue un adolescente, fue un joven y se convirtió en un adulto. Eso habla de su crecimiento en estatura. Pero una buena aplicación que le podemos dar a ese aspecto es que Jesús creció en madurez. Jesús creció en madurez. Tú y yo, como hijos del Señor, debemos comprender de que no nos podemos quedar en la etapa de que así soy yo y así me quedo, sino que Dios espera que crezcamos en la madurez que como seres humanos tengamos. Para ello yo quiero ampliar un poco este tema o este concepto del crecer en madurez, porque usted puede decir, bueno, pastor, yo ya tengo 50, 60, 70 años y creo que ya estoy suficiente maduro. Podemos tener una edad, pero posiblemente no hemos madurado en aspectos de la vida. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11, la Biblia dice lo siguiente. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo pensaba en este versículo, venía a mi mente algo. ¿Será que en mi edad física estoy hablando como niño, pensando como niño o juzgando como niño? ¿Habrá cosas en las cuales me he quedado y sigo respondiendo y sigo reaccionando no como un adulto maduro, sino como un niño? Hago mis pataletas, hago mis travesuras, tengo mis cositas que dicen, oye, te desconozco. Dios en este día nos dice que una señal de madurez es, ¿será que hay cosas que estamos respondiendo como niños? Pero adicional a ello, obviamente yo sé que tengo gente muy madura aquí en el edificio, pero Pablo hablándole a los Corintios en el capítulo 10, versículo 23 y 24 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. ¿Sabes que este versículo, cuando hablamos de madurez, cuando hablamos de crecimiento en la vida, una persona que crece en madurez es una persona que se hace y se identifica, es responsable de sus acciones. Refleja una persona responsable de sus acciones. Y este versículo a mí me gusta mucho por una razón. Pablo dice, yo como cristiano tengo derecho a todo, pero ¿todo me conviene? Las decisiones que tú tomas reflejan tu madurez. Y tú ya no dices, es que me van a prohibir en la iglesia. No es un tema de iglesia. Es que me van a quitar del liderazgo. Es que no es un tema de liderazgo. Es que me van a regañar en la iglesia. No, no es nada de eso. El cristiano maduro, las decisiones que toma las filtra sobre ¿me conviene esto? ¿Me beneficia esto? Y él finaliza diciendo, ¿beneficia a otros? ¿Bendice a otros? La decisión que estoy tomando refleja madurez en mí porque bendice a otras vidas. Me puse a estudiar un poco el tema de la madurez desde la perspectiva humana y encontré un estudio que enseña acerca de las señales de que estamos creciendo en madurez. Se las quiero leer. Primera, una persona que está creciendo en madurez elige calidad frente a calidad. Perdón, elige calidad frente a cantidad. 2, sus gustos se afinan y se han refinado. 3, tiene mayor compromiso consigo mismo y con otros. 4, sus amistades son mejor elegidas. 5, es una persona que ha aumentado en creatividad. 6, ha aprendido a disfrutar los días como nunca antes. 7, tiene una sensación de bienestar. 8, tiene mayor facilidad para responder los problemas. 9, maneja mejor su tiempo. Y 10, es consciente de que está mejorando como persona. De esas 10, ¿cuál crees tú que debes evaluar y considerar que necesitas crecer? ¿Por qué? Porque número 3, Jesús crecía intelectualmente,
Jesús creció en madurez, pero número 3, Jesús creció en el manejo de sus relaciones. Jesús creció en el manejo de sus relaciones. El versículo 52 continúa diciendo, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y dice, y en gracia para con Dios y con los hombres. Me quise tomar el tiempo de estudiar y de entender esa frase de crecer en gracia con los Dios, para con Dios y con los hombres. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra que utiliza es que Jesús crecía en favor para con Dios y con los hombres. En la Biblia, Dios habla hoy, hace referencia y dice que gozaba del favor de Dios y de los hombres. Hay una versión que se llama la Nueva Biblia Viva, dice que gozaba más y más del favor de la gente y de Dios. Pero me gustó en la traducción lenguaje actual decía, Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. En otras palabras, Jesús en su crecimiento integral era una persona que sabía cómo llegarle a la gente y sabía cómo llevar sus relaciones y sabía cómo manejar las diferencias propias que como seres humanos tenemos. El tema de las relaciones es un tema complejo. Todos tenemos una que otra fricción con alguien. Todos tenemos nuestras diferencias, pero la meta del Señor es que tú y yo crezcamos en el manejo de las relaciones. Quiero ampliarle este punto. Y quiero dejar en su corazón algunas acciones que podemos tomar para crecer en el manejo de las relaciones. Y una de ellas está en Mateo 7:12. La palabra dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. Número 1, un buen ejercicio que tú puedes hacer que te va a ayudar a crecer en el manejo de las relaciones es cuando tú piensas en el bienestar de otros. Cuando lo que tú haces, lo haces en pro de que otro esté mejor. Eso habla de que estás creciendo en tus relaciones. 2, cuando puedo dar pasos en búsqueda de que las cosas se resuelvan. Salomón dijo en Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Una señal o una acción que te va a ayudar a ti a crecer en el tema de las relaciones es resuelve las cosas, arregla las cosas, perdona, reconcilia. Eso habla de que estás creciendo. Pero todo esto suena muy bonito, pero hay un aspecto bien retante en el tema de las relaciones y es cuando puedo manejar mi relación con mis opuestos. Jesucristo nos enseñaba algo bien interesante en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mire lo que dice la palabra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen esto también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros enemigos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una señal o una acción que va a reflejar de que tú estás creciendo en el manejo de las relaciones es cómo manejas tu relación con aquellos que no te la llevas bien. ¿Cómo está tu corazón hacia aquellos que te roban la paz, que hablan mal de ti, que hacen chismes de ti? Dios te llama a que los amemos, a que los bendigamos, a que los abracemos, a que demostremos que como hijos de Dios estamos creciendo en nuestras relaciones. Yo quiero lanzarte una acción, quiero lanzarte un reto en este día y es
¿Qué necesitas hacer para que tus relaciones con los más cercanos tuyos sean más fuertes? ¿Qué pasos vas a tener que dar? ¿Vas a tener que invertir tiempo para ello? ¿Vas a tener que hacer visitas para ellos? ¿Vas a llevarlos a comer a ellos? Pero, ¿será que de pronto necesitas dar un paso para restaurar una relación? Papá con hijos, hijos con papás, con seres queridos, con amistades que se han perdido. ¿O será que necesitas ofrecer o pedir perdón a alguien? ¿Ofrecer y pedir perdón a alguien? ¿Será que estás con los brazos cruzados esperando a que vengan a pedirte perdón y ya han pasado los días, los meses y los años y antes está todo más distante? Hoy Dios te llama a ti, mi querido amigo, a que des ese paso. Hoy Dios te llama a ti, a como dice la palabra, que el que quiera tener amigos, que se muestre amigo. Si te sientes solo porque nadie te quiere, ve a buscar amigos, ve a hacerte amigo, abre el espacio para ello. ¿Por qué? Porque finalmente Jesús no solamente creció en un muy buen concepto para con la gente, sino que Jesús creció en un gran concepto para Dios. ¿Y esto cómo lo llamo yo? Jesús tuvo un crecimiento espiritual. Jesús crecía en gracia para con Dios. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Esto me lleva a mí a pensar de que Jesús en la Biblia lo vemos invirtiendo tiempo para estar con Dios. Vemos a Jesús yendo a orar, vemos a Jesús apartándose para tener tiempos con Dios, vemos a Jesús diciendo, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, mi voluntad es agradar al Padre. Y recuerdo que cuando preparaba este mensaje venía a mi mente la imagen de la historia cuando Jesús fue bautizado, que los cielos fueron abiertos. Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús en su ejercicio de crecer espiritualmente fue una persona obediente. Yo quiero retarte en este día a ti, a que crezcamos espiritualmente. Yo quiero retarte a ti, a que este sea un año y los años que vengan por delante para que tú crezcas en el estudio de la palabra, para que tú crezcas en la oración, para que tú crezcas en la devoción. No en la religiosidad, no. Crecer en conocer a Dios, crecer en amar a Dios, crecer en conocerlo a Él. Que esa sea una meta para tu vida. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, la palabra dice, por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avanzamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Que el año que venga por delante y los días que tengan por delante, tú no te quedes estacionado con el Salmo 23 y con Juan 3:16. Dios quiere que vayamos y profundicemos y maduremos en el conocimiento de Dios. Un ejemplo, léete un libro de la Biblia que nunca has leído. Ve a Malaquías, ve a Ageo, ve a los profetas menores. Ponte a leer Apocalipsis, trata de leer Isaías. Ve a la palabra del Señor y comienza a aprender cosas nuevas que te lleven a crecer en Dios. Por ejemplo, quiero aprovechar para invitarte a que vengas a las mañanas de oración los sábados a las 6:30 de la mañana. Ven a crecer en tu relación con Dios en oración. Quiero invitarte a que el próximo año te metas en la carrera de crecimiento para que crezcas en Dios. Crece en el Señor. ¿Por qué? Porque en la medida que tú y yo vamos creciendo en agradar a Dios, aprendemos a qué. A que, como dice la palabra, cuando tú y yo crecemos espiritualmente, Santiago capítulo 4, versículo 7 dice que yo aprendo a someterme a Dios, a resistir al diablo y él huye de mí. Dios quiere que crezcas espiritualmente hablando. Dios no quiere que andes tú corriendo de lado a lado pidiendo ayuda a todo el mundo, cuando tienes que correr primeramente a Él, que es la fuente de nuestra salvación. Hoy, en esta mañana, yo le pido a Dios que la meta de que crezcamos sea una realidad en tu vida. Dios es glorificado y Él se pone contento. Y esto alegra su corazón cuando tú y yo nos proponemos crecer. Como te he dicho, hay 4 áreas en las cuales Dios espera que crezcas. Número 1, que crezcas en el campo intelectual. Ponle acción a esto. Vas a aprender algo nuevo. Porque número 2,
vas a crecer en madurez. Solo tú sabes en qué áreas tú flaqueas, solo tú sabes en qué áreas eres inmaduro. Todos tenemos nuestras inmadureces, pero hoy es un día para decir: Señor, voy a crecer en madurez. No me voy a seguir comportando como un niño. Porque, número 3, vamos a trabajar en crecer en nuestras relaciones. Vamos a dejar de ser el conflictivo de la casa, el problemático de la casa, el que nadie quiere estar con él. No. Vas a ser de los que vas a reflejar a Jesús en un crecimiento en tu vida, en el manejo de las relaciones. ¿Por qué? Porque la base para ello va a ser el crecer. ¿En qué? En nuestra relación con Dios. Quiero hacer una oración corta por ti y después va a pasar mi esposa a hacer una oración muy especial por las personas nuevas y por ustedes como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este día, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias porque, como hemos visto durante las últimas semanas, tú tienes metas para con nosotros. Tú no has terminado tu tarea con nosotros, sino que la meta tuya es que nos parezcamos a Jesús. Y Padre, hoy nos disponemos en tus manos. Hoy nos entregamos a ti y te pedimos que nos ayudes a que toda excusa que hemos levantado para no crecer en la vida sea quitada en el nombre de Jesús. Y Padre, de manera muy especial yo oro para que la meta de crecer espiritualmente contigo sea una realidad sobre nosotros. Haznos hijos e hijas como David, con el corazón conforme al de Dios, como Abraham, que era conocido como el amigo de Dios. Que tú y yo podamos ser personas conocidas por ti y con el corazón conforme para ti. Bendice a tu pueblo en este día. Bendícelos con tu bendición y con tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.